del 12 hasta el 16. Primera a Timoteo, capítulo 4, versos del 12 al 16. ¿Van a salir niños de qué edades? Hasta 6 años. Hasta 6 años los niños pueden ir con... ¿Quién va a ir? Selene. Levanta la mano en alto para que te vean los demás. Los niños menores de 6 años van con Selene. Los demás se quedan aquí. Y así los demás se quedan. Bueno, entonces les encargamos por favor que los tengan ahí sentaditos, ¿verdad? No se desentiendan por favor de ellos. Primera Timoteo capítulo 4 verso 12 al 16. Damos lectura en forma alternada. Dice el primer versículo, el versículo 12: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Todos juntos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Padre, bendito sea tu nombre. Gracias por la vida que podemos disfrutar en este día, que sin merecerla tú nos las has regalado. Bendito sea tu nombre. Gracias. Te rogamos que perdones nuestros pecados. Señor, queremos estar delante de tu presencia con un corazón limpio por la sangre preciosa de tu amado Hijo. Ahora, Señor, pedimos la guianza de tu Espíritu Santo, a fin de que nos dirijas a través de tu palabra y que hablando en nuestros corazones y conociendo nuestras necesidades personales, Señor, tú obres en nosotros para honra y gloria de tu nombre. Amén. Abre pues nuestro entendimiento para que podamos entender y comprender tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ocupen sus lugares, por favor. El apóstol Pablo daba algunas instrucciones finales a su hijo espiritual, Timoteo, a quien en uno de sus viajes misioneros se encontró en un lugar por ahí. Tenía muy buen testimonio de los hermanos y lo llevó con él al campo misionero. Fue debidamente entrenado como parte del equipo de misiones del apóstol Pablo. Y una vez instalado en algunos lugares como pastor, estuvo operando, estuvo funcionando como pastor. Y el hecho de que diga ninguno tenga en poco tu juventud nos hace pensar que Timoteo era muy joven, ¿verdad? Muy joven todavía, para tan grande y tan vasta responsabilidad como lo era el ministrar a las necesidades espirituales de la iglesia. Sin embargo, podemos considerar que la edad joven en aquellos tiempos no era la que tenemos en la actualidad, por supuesto. Joven, hablar en la actualidad, estamos hablando de jóvenes entre quizás 18 y 25 años, ¿verdad? En aquel tiempo los muchachos, los jóvenes eran por ahí los 40 años, por allá para arriba, ¿verdad? Entonces eran muchachones todavía. Hoy en la actualidad ya, cuando alguien pasa de los 30, ya difícilmente le llaman joven, ¿verdad? Ya le llaman señor. En fin, dentro de esas instrucciones que el apóstol Pablo da a Timoteo, le da otras de manera clara, específica, y que están enfocadas en tratar no solamente de fortalecer su vida espiritual, pero también su forma de ministrar a las necesidades de la iglesia. Porque cuando un pastor está predicando, está enseñando a la iglesia, también enseña no solamente la teoría, pero también la práctica. Como pastor predico la palabra, pero también lo practico. Si yo no practico lo que predico, entonces no tiene sentido. De nada sirve. Por eso es importante escuchar el consejo que Pablo da a Timoteo
en relación con algunos puntos importantes en cómo debe conducirse dentro de la iglesia y por supuesto fuera de ella. Dice en el versículo 12, ninguno tenga en poco tu juventud. Pastores jóvenes en la actualidad no siempre son bien aceptados dentro de las iglesias. Todas las iglesias buscan personas maduras, mayormente que tengan títulos académicos y por supuesto casados. A un joven difícilmente se le puede pedir que sea pastor de una iglesia por la gran responsabilidad que tiene un pastor como líder de una congregación. Ninguno tenga en poco tu juventud, dice la palabra. Aunque yo ya no soy joven, ¿verdad? Tampoco soy viejo, por supuesto. Amén. Y si no, que lance la primera piedra. Dice, sé ejemplo de los creyentes. Aunque esto suele ser un llamado a la congregación, aquí en este caso se está haciendo directamente al pastor. De lo cual podemos entender una cosa muy importante. Que el pastor, aunque muchas veces pide de la congregación un buen comportamiento, una buena conducta, una vida hermosa, linda en el Señor, también nosotros como pastores tenemos la gran responsabilidad de dar el ejemplo. Por eso hablaba de un ejemplo vivo, de que debemos ser ejemplo en todo, pero tengamos presente en esta ocasión que el consejo, aunque se da a un pastor en particular, el consejo de Dios es para todos. Y el hecho de dar ese consejo a ustedes como iglesia no me exime a mí de la responsabilidad de practicarlo, de ponerlo en práctica en mi propia vida personal. Dice, sé ejemplo de los creyentes. ¿Por qué no dice de la gente de afuera? En algunas ocasiones el apóstol es claro cuando dice en relación con los líderes de la iglesia que deben tener buen testimonio de los de afuera, es decir, de los no creyentes. Pero en este caso está hablando, por supuesto, a personas creyentes. Como iglesia hemos sido llamados a formar parte de una familia hermosa, linda, preciosa, que es la iglesia de Dios, la familia de Dios. Y necesitamos darnos consejos, darnos ejemplo los unos a los otros. Ese término unos a los otros se repite constantemente en las cartas paulinas. Amaos los unos a los otros, exhortaos los unos a los otros, ayudaos los unos a los otros, amaos los unos a los otros. Es decir, no habla de algo que se tiene de manera personal y única, sino de algo que se comparte unos con los demás. Lo que Dios nos ha dado no es para nosotros en lo personal, es para todos. Y el consejo en este ya mediodía, por parte del apóstol Pablo a Timoteo, es de que seamos ejemplo de los creyentes. Porque es a quien finalmente estamos directamente relacionados, con los creyentes. Nuestra labor como pastores es con los creyentes, aunque no olvidamos, por supuesto, las personas que no lo son. Nos interesa que todos conozcan a Jesús como su Salvador personal. Y es en ese desenvolvimiento, ese desarrollo de nuestro ministerio como pastores que buscamos alcanzarlos también para Cristo. Pero en este caso es hacia la congregación. De los de este lado para los de este lado. Y los de este lado para los de este otro lado. Todos tenemos la misma responsabilidad. Yo tengo que ser ejemplo para Juanita. Juanita tiene que ser ejemplo para Ilse. Y Ilse tiene que ser ejemplo para Juan. Es decir, todos tenemos una gran responsabilidad encima de nosotros. Ser ejemplos. De manera que cuando tratamos de ver a los demás, tenemos la tendencia a descubrir solamente lo negativo. Y queremos que las personas cambien. Pero no nos fijamos en nosotros, que tenemos la gran responsabilidad de decirles, con el ejemplo, cómo es que pueden ser cambiados o cambiadas las personas. Hay algunos aspectos importantes que necesitamos tomar en cuenta, en los cuales necesitamos ser el ejemplo. Dice la primera palabra que aparece en el versículo 12, dice, sé ejemplo de los creyentes en palabra. En palabra. Y esto nos lleva
en dos direcciones, en dos caminos diferentes, que se unen al final en uno solo. Ser ejemplo en la palabra nos habla de la escritura misma, de la palabra de Dios. Que debemos ser ejemplos en el conocimiento de las escrituras. Que debemos ser ejemplo no solamente en el conocer las escrituras, pero también en el aplicarla a nuestra vida personal. Es decir, no es tan importante saber el pecado, pero necesitamos tomar una decisión en cuanto al mismo. Dijo el apóstol Pablo: yo no sabría que el mentir es pecado si la ley no dijera no mentirás. De modo que una vez que uno sabe cuál es lo malo, cuál es el pecado, tenemos la responsabilidad de deshacernos de él en nuestra propia vida. Sé ejemplo en palabra. Que tanto conocemos las escrituras, que tan familiarizados estamos con ellas, que tanto hojeamos la Biblia, pero no solamente con la intención de hojearla, pero de encontrar algo que nos ayude en nuestra vida personal, en nuestra vida diaria. ¿Qué tan asiduos lectores somos de las escrituras? ¿Cuánto tiempo del día dedicamos para leer las escrituras? Desafortunadamente en ese renglón tenemos muchos errores. Nos equivocamos muchas veces. Estamos fallando en el ser ejemplo a los demás creyentes. Queremos que otros conozcan las escrituras, pero no nos damos a la tarea de conocerlas nosotros en lo personal. Si la palabra de Dios es de tan vital importancia para nuestro crecimiento espiritual, y si no vamos a ella, ¿cómo entonces crecerá nuestro conocimiento de Dios? ¿Cómo creceremos espiritualmente si no echamos mano de la palabra? Dijo el apóstol Pablo en una ocasión: la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones. Amén, aleluya. Quiere decir que la intención de Dios, al dejarnos su palabra, es que nos llenemos de ella. Que nos identifiquemos no solamente con ella, pero que la conozcamos de tal manera que sea también nuestro modo de expresión natural. Y ese es el otro camino del significado de ser ejemplo en palabra. No solamente en conocerla, en leerla, pero también que a través de nuestros labios también fluya esa palabra de Dios. ¿Cuáles son las palabras comunes para usted cuando platica con alguien? ¿Alguna confidencia? Cuando demanda quizás algún consejo, o cuando simplemente se encuentra con algún creyente y empieza a platicar con él, ¿qué lenguaje está usted usando? Ser ejemplo en palabra es ser ejemplo en la forma en cómo estamos conversando, cómo estamos usando nuestro lenguaje. ¿Usamos un lenguaje sano o usamos un lenguaje vulgar? Es muy común en la juventud actual, hermanos, el uso de un lenguaje vulgar. ¿Qué onda es ese? Solamente por mencionar algo. Pero escucha usted a los jóvenes hablar y caray, ni pareciera que están hablando español. Usan un lenguaje vulgar. Y desafortunadamente, aunque estamos siendo educados, aunque están siendo educados en las mejores escuelas, aunque tendrán quizás buenos y ejemplares maestros en cuanto a educación se refiere, el uso del lenguaje es corriente. Usted puede entrar a esas redes sociales llamados Facebook o Twitter y vean el lenguaje que se usa muchas veces por personas que son profesionistas incluso. Un lenguaje vulgar. Ahora, como cristianos que somos, como hijos de Dios que somos, necesitamos entonces echar mano del mismo lenguaje de Dios. Y la única forma en cómo podemos lograrlo es llenarnos de la palabra de Dios. Es admirable cuando llegamos al seminario bíblico, escuchaba hablar a nuestro director, un americano que aprendió el español, con el propósito de enseñar a los futuros pastores. Y me llamaba la atención el uso que daba a muchas palabras que empleaba en su lenguaje común. Muchas de esas palabras
eran bastante comunes en las Escrituras. Cuando hacía referencia a nuestra gente como creyentes, decía los nuestros. Ya que los nuestros vengan para acá, ya que los nuestros hagan esto. O sea, echaban mano del mismo lenguaje de la palabra. No hace mucho hojeaba un libro cristiano que hace énfasis, por supuesto, en el hablar la palabra de Dios. Dice el proverbio que el poder de la vida y de la muerte, o mejor dicho, la vida y la muerte, están en el poder de la lengua. Lo que se habla tiene cumplimiento. Lo que usted dice con sus labios tiene cumplimiento. Por eso es tan importante tener tan buen cuidado de hacer uso de una buena expresión. Si usted hace uso de palabras malsonantes, o hace uso de palabras vulgares, y hace uso de palabras hirientes, de palabras cuyo propósito es lastimar, herir, esas palabras que usted está usando son palabras que harán daño, y un daño permanente en aquellas personas a quienes usted dirige sus palabras. Ya lo he mencionado muchas veces, quizás desde este lugar, como cuando como padres hablamos a nuestros hijos o les llamamos la atención a nuestros hijos, debemos ser cuidadosos de la expresión que usamos. Hay muchos padres, desafortunadamente cristianos también, que siguen menciando, tonteando a sus hijos, idioteando a sus hijos. Menso, idiota, nunca sirves para nada, es que no aprendes a tu hermano. Oiga, ese tipo de expresión hiere, lastima a sus hijos. Quizás usted no lo ve en ese momento en que le está diciendo esas palabras, pero a la larga, cuando los años empiezan a pasar, empiezan a pesar esas palabras en la vida de sus hijos. Ser ejemplo en palabra. Necesitamos, para cambiar ese tipo de lenguaje que estamos usando, necesitamos echar mano de una buena lectura constante de las Escrituras, llenarnos de ella, conocer la palabra, de modo que al hablar a usted, habla términos que usa la Escritura. Palabras muy comunes en la Biblia misma. Ojalá aprendiéramos a comunicarnos mejor cada día entre nosotros. Mayor bendición habría en nuestras vidas personales. Sé ejemplo de los creyentes en palabra. Sé un lector de la Biblia. Exprésate con ella, llénate con ella primero y luego exprésate con ella y verás los resultados. Verás los resultados en tu propia vida y en la de tu familia. Hay personas que han aprendido a hablarle bien hasta las cosas mismas que son inanimadas. ¿Cuántas veces quizás usted y yo incurrimos en un error cuando el automóvil no quiso arrancar en ese momento y empezamos a golpearlo, expresando nuestro enojo, nuestra molestia, y además de golpearle como si fuera una persona viva, le decimos palabras ofensivas? Pero he conocido personas que no se expresan de esa manera. Al contrario, le hablan bonito al carro. Ándale, chiquito, arranca. No me dejes ahorita en este momento. Tú eres lindo, no me falles. Oye, parece que respondiera. El auto arranca. El auto arranca. Ahora imagínense usted entre nosotros como familia en el hogar, cómo nos comunicamos, cómo hablamos, cómo usamos las palabras, en qué sentido las usamos. Porque a veces tenemos la tendencia incluso a hablar palabras de doble sentido. Palabras vulgares, por supuesto, que llevan un doble significado. Quizás el propósito suyo sea hacer quizás reír o hacer pasar un rato, pero sin embargo no dejan de ser dañinas esas palabras. Sé ejemplo de los creyentes en palabra, en cómo te expresas, en cómo le hablas a tu esposo, cómo le hablas a tu esposa, cómo le hablas a tus hijos, a tus empleados, cómo le hablas a tus vecinos, a tus compañeros de trabajo, cómo le hablas. Sé ejemplo. Es en la expresión donde la demás gente puede notar
que en ti hay algo diferente. Cuando la gente te empieza a preguntar el por qué tú no hablas igual que los demás, será la mejor oportunidad para testificarle acerca de tu encuentro personal con Jesús. Sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, dice la Escritura. En conducta. La conducta aquí tiene que ver con nuestro comportamiento. ¿Cómo nos comportamos aquí en la iglesia? ¿Cómo nos comportamos en la casa? ¿Cómo nos comportamos en la escuela? ¿Cómo nos comportamos en el trabajo? ¿Son todos diferentes comportamientos? ¿O son el mismo comportamiento? Déjeme decirle que yo me atrevo a decir que en realidad no es el mismo comportamiento que tenemos aquí en la iglesia como el que tenemos allá afuera. Y entonces hay algo que está en desacuerdo, algo que desentona, algo que nos está diciendo que algo mal está en nuestra vida. Cuando no nos comportamos de la misma manera como nos comportamos aquí en la iglesia, entonces algo anda mal en nuestra vida personal. No hemos permitido, no le hemos dado lugar a Dios de obrar en nuestra vida, de modo que nuestra conducta en verdad sea una conducta transparente a los ojos de los demás. Que sabemos comportarnos de acuerdo al lugar donde estamos. Si estamos en la iglesia, nuestro comportamiento debe ser ejemplar, por supuesto. La atención, la amabilidad, el respeto mutuo, el compañerismo también. Hablaba con los jóvenes en relación con esto. Le preguntaba a algunos, ¿ya saludaste cuando llegaste a todos los demás hermanos? Posiblemente ya no estaban afuera cuando llegaste, ya no los saludaste. Pero cuando salgas, ¿qué haces? ¿Vas y buscas a los adultos para saludarlos? ¿O vas y buscas a los niños para platicar con ellos? Si no estamos haciendo eso, entonces algo está fallando en nuestra vida. No nos estamos comportando como lo que somos, hijos de Dios. Debemos procurar en ese comportamiento el trato, por supuesto, respetuoso de los unos para con los otros. Es muy diferente cómo yo me puedo comportar con una dama, como me puedo comportar con un varón. Y aún todavía dependiendo si es soltera o si es casada. Es muy diferente mi forma de conducirme. Le saludo con respeto a la muchacha, como le saludo con respeto a la mujer casada, como le saludo con respeto también a los varones. ¿Cómo lo hacemos nosotros? ¿Cómo lo hace usted en lo personal? El comportamiento, la conducta, es algo que no pasa desapercibido a los ojos de Dios y claro, nos aconseja que debemos ser ejemplo aún en esa área de nuestra vida, en cómo nos comportamos. ¿Cómo te comportas cuando hay visitantes? Hoy tenemos visitantes, gloria a Dios. Dicen que la primera impresión es lo que cuenta. Como ellos nos hayan visto, volverán otra vez o no volverán jamás. De ahí la importancia de ser ejemplo en todas las áreas de nuestra vida. Ejemplo en conducta, en cómo nos comportamos con él o con ellos en este caso. ¿Somos amables? ¿Somos respetuosos? ¿Buscamos servirles? Todo obra alrededor de lo que es la conducta, el comportamiento, en el cual necesitamos ser ejemplo los unos para con los otros. Sé ejemplo de los creyentes. ¿Qué más dice la Escritura? En amor. Ser ejemplo en amor. Y en este renglón, hermanos, aunque es muy amplio para discutirlo, no tengo el tiempo suficiente para hablar sobre ello, pero sí quiero hacer algunos apuntes en relación con esto. Ser ejemplo de los creyentes en amor. El amor, hermanos, es algo que se demuestra con hechos. Si alguien dice que te ama, pero sus hechos demuestran todo lo contrario, ese amor es un amor mal entendido, un amor mal comprendido. El amor verdadero es el amor que nos muestra Dios hacia nosotros. Un amor sin reservas, un amor incondicional, un amor que no cambia dependiendo de las circunstancias ni de las personas. Es un amor único el que Dios nos ha mostrado a nosotros. Y es su amor
el que ha operado el cambio en nuestras vidas personales. Y ser ejemplo en amor nos habla de, así como disfrutamos del amor de Dios y lo vivimos, lo disfrutamos, lo experimentamos, debemos ser un canal de ese amor hacia las demás personas. Y no tome ventaja sobre el particular. No se vaya a ponerse de pie y empezar a besar a las muchachas. Dice que para mostrarle su amor. No hace falta eso. Su amor se demuestra con hechos, siendo amable, respetuoso, darle el lugar que merece. Muchas veces en esa red social de Facebook, cuando quiero saludar a una mujer o a una muchacha o señora, cualquiera que sea su estado civil, y quiero mostrar alguna palabra amable, le escribo: dicho sea con todo el respeto que usted me merece. No busco sacar ventaja alguna de eso. Me merecen respeto por lo que son. Seres creados a la imagen de Dios. Ese solo hecho para mí es un motivo más que suficiente para darle el respeto a cada persona, sin importar su nivel social ni su raza. El respeto hacia los seres humanos, hacia nuestro prójimo. Y se nos manda a ser ejemplo en amor. Así como amas a tu esposa en casa, la amas al estar en el restaurante, la amas igual en la iglesia. O solamente aquí te comportas como todo un caballero, pero en la casa eres grosero con ella. ¿Cómo eres en realidad? Insisto, el amor se demuestra con hechos. Gloria a Dios. Le digo a los jóvenes cuando tengo la oportunidad: ¿qué tanto amas a tus padres? Porque el amor se demuestra. Si amas a tu padre, a tu madre, ese amor lo demuestras al sujetarte a ellos, al obedecerlos, al respetarlos, al amarlos, al venerarlos. Cualquier otra cosa que tú hagas que no se parezca a eso, demuestra en realidad que no amas a tus padres, como tú me lo estás diciendo. Y se nos manda a ser ejemplo en amor. Debemos dar siempre el ejemplo. Jesús vino y nos mostró una regla maravillosa, única. La regla de oro. Todas las cosas que quieran que los hombres hagan contigo, así también tú hazlo con ellos. Queremos que nos amen, pero no queremos amar. Queremos que nos respeten, pero no sabemos respetar. Todo queremos para nosotros, pero no queremos darlo nosotros. Y ese es el mayor problema que enfrentamos muchas veces como seres humanos, y aún ahora como creyentes, como hijos de Dios. El amor tenemos que demostrarlo con hechos. ¿Me amas como tu amigo? Demuéstramelo con hechos. ¿Me amas como tu esposo, como tu esposa? Muéstramelo con hechos. Ser ejemplo antes que te lo den. Necesitas darlo tú. Ser ejemplo de los creyentes en espíritu, dice la Escritura. En espíritu. Y cuando hablamos con espíritu, tiene mucho que ver con la actitud, con actitudes. Con actitudes. ¿Cuál es tu actitud para con los demás? ¿Es usted como aquellas personas que le pregunta a usted: oye, ¿quieres comer esto? Uy, no. Hacen un montón de gestos. Le digo: no tienes que hacer gestos. Simplemente dices sí o no. No hay necesidad de hacer los gestos. Cuando tú haces una cosa semejante, estás mostrando una actitud. Una actitud que no va de acuerdo contigo como creyente, como hijo de Dios. ¿Cuál es la actitud que tienes para con tu esposa? Para con tus hijos. ¿Tienes una actitud positiva? ¿Les das toda tu confianza? ¿O solamente a medias? ¿Le sueltas el mecatito, pero se los jalas después? ¿Cuál es tu actitud frente a las cosas de Dios? ¿Son importantes o no son importantes? Cuando usted como padre de familia que tiene hijos y usted decide no venir a la iglesia
usted está dando un mensaje poderoso a sus hijos. Que Dios no es importante. Que Dios no es importante. Usted tiene la oportunidad de estar en la casa de Dios, pero no viene. Usted le da un mensaje a sus hijos más pequeños, aunque usted no lo dé con palabras, pero con su actitud, usted le da un mensaje poderoso a sus hijos. Dios no es importante. Mis papás no van a la iglesia, entonces Dios no es importante. Cuando yo sea grande tampoco voy a ir. A lo mejor viene porque usted lo trae ahorita, pero el día de mañana que usted por la edad lo desligue de usted, ese hijo, esa hija ya no va a tener nada que ver con la iglesia, mucho menos con el Señor de la iglesia. ¿Qué actitud tenemos ante las circunstancias que enfrentamos todos los días? ¿Una actitud alegre? ¿Una actitud positiva? ¿O una actitud derrotista? Hay muchos que se dan a las primeras de cambio por derrotados, cuando debiéramos mantener una actitud positiva, de reto, de enfrentar las circunstancias. Todo parece oscuro, todo parece difícil, pero yo la voy a hacer. Yo voy a salir adelante. ¿Cuántos de nosotros adoptamos mejor actitudes derrotistas? ¿Cuál es su actitud? ¿Con qué espíritu ha venido a adorar a Dios? ¿Con un espíritu fervoroso? ¿Con un espíritu triste? ¿Con un espíritu indiferente? ¿Con qué actitud, con qué espíritu ha venido a la casa de Dios para adorar? Si venimos a adorar, venimos entonces con un espíritu de participación. Estoy en la casa de Dios, vengo con un espíritu de adoración, adoro por lo tanto a Dios. Pero si usted viene y está callado todo el tiempo, ve que los demás están cantando con tanto gozo y alegría, y usted como si nada, pues entonces ¿qué espíritu tiene usted? ¿No es el espíritu de Dios entonces? Un espíritu negativo. Como usted piense, así es usted en la vida real, en la práctica. Eso es cierto, hermanos. Lo que el hombre piensa en su cabeza, eso es en la práctica. Ser ejemplo de los creyentes en fe. En fe. Y aquí tiene que ver quizás con un sistema de enseñanza, de doctrina que hemos recibido de parte de Dios a través de la predicación, la enseñanza bíblica. A eso podemos llamarle fe. ¿Abraza usted ese grupo de enseñanzas? ¿Abraza usted esa enseñanza bíblica que le estamos presentando? ¿O por un oído le entra y por el otro le sale? Y su vida sigue igual, como si nunca hubiera usted escuchado el mensaje de Dios. ¿Cómo es su fe? Por otro lado, la palabra fe tiene que ver con la fidelidad de Dios para con nosotros. Dios ha sido siempre fiel, al menos para conmigo en lo personal. Le doy gracias a Dios porque por 37 años nos ha mantenido a mi esposa y a mí unidos. 37 años cumplimos este viernes pasado. Y le doy gracias a Dios por mi esposa, porque ahora la aprecio más. La amo más todavía que cuando nos casamos. Y la cuido también. Se ríen los jóvenes porque le digo, pues es la única que tengo. La tengo que cuidar. La única que tengo. Dios ha sido fiel con ella. Ha sido fiel conmigo. ¿Cómo entonces no he de adorarlo? ¿Cómo entonces no he de servirle? Necesito ser ejemplo en esa fe que debido a la fidelidad de Dios para conmigo se refleja en obediencia a la palabra, en una actitud positiva, en una actitud de servicio, en una actitud de alabanza, de adoración. ¿Cómo no de hacerlo? Ejemplo en esas áreas de mi vida. Ser ejemplo en fe, dice la Escritura. Y por último, dice ser ejemplo en pureza. Y ese es el área más difícil quizás para todos nosotros. Mayormente quizás sin hacer a un lado a las mujeres, los varones. Tenemos un problema difícil, serio en nuestras vidas como varones.
en cuanto a una vida de pureza. Porque muchas veces se habla de una vida de pureza, pero solamente en relación con las mujeres, no con los hombres. Por eso se dice muchas veces que la iglesia, al menos ese concepto traemos de esa religión de donde veníamos, de que la iglesia es solamente para las beatas, ¿verdad? Que el servir a Dios es solamente para las ancianas, para las viejitas. No, hermanos. Ser ejemplo en pureza habla de una vida limpia, una vida recta, no una vida en la cual nunca nos equivocamos. No, podemos equivocarnos todos los días quizás, pero es importante recapacitar, enderezar, corregir y seguir adelante. Una vida de pureza, una vida ajena a la inmoralidad, una vida ajena a todo tipo de libertinaje, una vida limpia en todos los aspectos, de mente, alma y espíritu. Hay muchos que cuidan el cuerpo y se meten a un gimnasio para mantener un cuerpo saludable, y no hay nada de malo en eso. Pero dice el apóstol Pablo, aquí mismo, versículos anteriores a este, que dice que el ejercicio corporal para poco es provechoso. Para poco. Dice, ejercítate para la piedad. Es para una vida de interés en Dios, para una vida de interés en lo máximo, en lo puro, en lo santo. Ejercítate para la piedad. Y la palabra ejercitarse tiene que ver precisamente con la palabra gimnasio, en donde te metes y te haces todo tipo de ejercicios con un solo propósito de mantenerte en buena forma. Solo que eso tiene que ver en el aspecto espiritual. Mantenernos en buena forma, espiritualmente hablando, es de esforzarnos por mantener nuestra mente, nuestra alma, nuestro cuerpo limpio de todo tipo de pecado. Usted quizás esté pensando en perfección. No estoy hablando de perfección. David, dijo Dios de David que era un hombre conforme a su corazón. ¿Y quién fue David? ¿Un adúltero? ¿Un fornicario? ¿Un asesino? Pero sin embargo, Dios le llama que era un hombre conforme a su corazón. Cuando habla de David, habla de la forma en cómo David pecó en todas esas áreas, pero cómo se arrepintió, vino al Señor, le pidió perdón y Dios lo levantó nuevamente y él se mantenía siempre hacia adelante. Eso es lo que Dios desea de nosotros. No somos perfectos, hermanos. Nos equivocamos muchas veces. Somos de carne y hueso. Pero cuando somos respaldados por un poder tan grande como el de Dios en nuestra vida, aunque tengamos problemas, algunas veces podemos mantenernos nuestras vidas limpias. Amén. Para la honra y gloria de Dios. Vamos a ponernos en pie, hermanos, para orar. Ser ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en fe, en pureza. Hay muchas áreas en nuestra vida que necesitamos, hermanos, enfocarnos para tratar de corregir. Cuál sea la situación suya, yo no lo sé, pero eso es entre usted y Dios. Hemos sido llamados a formar parte de una familia y Dios desea que sus hijos sean como Él. ¿A qué padre no le gusta eso? Que sus hijos sean como Él. Por eso es que vemos a los hijos haciendo muchas veces las cosas que ve hacer al padre. Lo ve martillar quizás, o lo ve trabajar con herramientas, ¿verdad? Quiere ser como el padre. Y es lo que Dios quiere, que nosotros seamos como Él es. ¿Difícil? Sí, es difícil. ¿Imposible? No es imposible. Dios nunca nos pediría algo que fuera imposible para nosotros. Si nos mantenemos siempre firmes en una relación personal con Dios y en esa búsqueda constante de su intervención en nuestra vida, podemos lograrlo para la honra y gloria de Dios. Amén. Vamos a orar.